7 de la mañana con 10 minutos, continuamos con más información. Se encuentra nuestro próximo invitado ya en estudio, Gustavo Larrea, líder político del movimiento Democracia. Sí, vamos a platicar a propósito de varios temas a nivel nacional que están llamando la atención: el Consejo de Participación Ciudadana, el pronunciamiento de la fiscal frente a lo ocurrido con Alexis Mera, por ejemplo, y también este encuentro que se desarrollará de direcciones nacional aquí en Santo Domingo en el marco de la celebración de los 52 años de cantonización. Estaremos platicando un poco también el movimiento político, cuál es la perspectiva que tiene y las acciones inmediatas que se desarrollarán. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Me da un gran gusto estar aquí. ¿Cómo lo recibe Santo Domingo? Siempre muy bien, este es un pueblo generoso y abierto, siempre me reciben con los brazos y el corazón abierto, y eso hace que uno siempre quiera no solo venir, sino quedarse aquí. Además, las autoridades principales a nivel de prefectura y alcaldía de Santo Domingo terciaron por su movimiento político. Así es. Democracia sí tuvo una importante victoria electoral en la provincia y en el cantón, y claro, es compromiso nuestro como movimiento apoyar a la provincia y al cantón para que se consolide su desarrollo y salir de los problemas que la provincia tiene. Por esa misma razón, el día de hoy vamos a tener nuestra sesión de dirección nacional aquí en Santo Domingo de los Áxilas a partir de las 10 de la mañana. Sesionamos con delegados de las 24 provincias del país para tomar resoluciones sobre algunos temas importantes. Por ejemplo, ¿cuáles? Unos que tienen que ver con nuestra organización misma. Nuestra organización obtuvo algo más del 20% de promedio en la votación nacional en las elecciones pasadas y 2.300.000 votos. Nos constituimos en la segunda fuerza política del país. Y hoy vamos a discutir cómo fortalecemos la organización y la ampliamos. Nos hemos tenido director o directora nacional y directores y directoras provinciales. Ahora vamos a tener directorios constituidos por 24 directores y directoras por provincia con equidad entre hombres y mujeres. Y vamos a ser el primer movimiento político del mundo bicéfalo, porque va a tener director y directora nacional, director y directora provincial. Si creemos que hay que avanzar en equidad y en inclusión de la mujer, y la mejor forma es dándole espacio y poder de decisión. Ahora, y en estas, ¿qué tan fácil es gobernar? Hay un principio bíblico que dice: no puedes deberte a dos dioses. Y entonces, ¿qué tan difícil o fácil resultará el tener estas dos cabezas con el mismo nivel jerárquico? Yo creo que es importante ir avanzando en la democracia. Estamos en el siglo XXI, ya los problemas del siglo XIX, XV, XII quedaron atrás. Los grandes problemas de la humanidad, que fueron las pestes, las guerras y las hambrunas generalizadas, van quedando atrás. Todavía hay ciertos problemas de violencia, ciertos problemas, pero hoy muere mucho más gente por obesidad que por hambre, por ejemplo. Es decir, hay un mundo cambiante. Y es indudable que nuestro futuro va a ser un futuro no de concentración del poder, sino de apertura del poder. Por lo tanto, yo creo que ese es un esfuerzo que hay que caminarlo, hacerlo, construir el futuro. Y construir el futuro implica tener la audacia de tomar decisiones que estén acordes con los nuevos tiempos. Ahora, si bien es cierto, las cosas cambian y deberíamos ir al frente, hay algunas prácticas que también tienen mucho que ver con la personalidad de los individuos y en este caso de las autoridades. Por ejemplo, lo que está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es para lo que fue pensado, creado. Usted formó parte en un primer momento de quienes llevaron la bandera sobre la Constitución en el Ecuador y la Constituyente de Montecristi, y una de las revoluciones que en un momento determinado eran esos 5 poderes del Estado, siendo uno de ellos la participación ciudadana. ¿Responde lo que tenemos actualmente a esa concepción de participación ciudadana inicial? Yo creo, me opuse en esa época y lo dije públicamente, que me parecía que inventar 5 poderes cuando realmente existen 3, y la participación ciudadana no es un poder, sino que es la estructura mismo de toda la sociedad. Me parecía que intentar cortar la participación iba a producir lo que produjo. Es decir, ¿qué es lo que produjo? Cooptación del poder directamente por parte del jefe de Estado, por parte del presidente de la República, que cooptó todos los poderes del Estado. Creo que los concursos fueron amañados, problemas particulares de ese consejo. El Consejo nunca representó la participación ciudadana, sino concursos de méritos. Indudablemente en los méritos iban los supuestamente más calificados, ahora sabemos que no es así. El Consejo, a mi criterio, debe ser y acotar
no como un quinto poder, sino como una función específicamente de control cívico de la corrupción, como fue inicialmente. Después se le amplió la facultad de designar autoridades. Yo creo que la designación de autoridades, sean por las ternas que manda el presidente de la República, o sea por concurso, deben pasar a la Asamblea Nacional. Creo que es importante esa reforma constitucional, sea vía Asamblea Nacional o sea vía consulta popular, pero el Consejo de Participación Ciudadana en general, más allá de quienes estén, debe ser reformado. A más, desde luego, de que este Consejo, y particularmente su presidente, están haciendo el ridículo. Es decir, por lo menos que podemos decir de la actuación del actual presidente. Ahora, pero también podemos leer cuál es el pensamiento que tiene la población. Es decir, en este caso, una sotana influye de cierta manera para que los ciudadanos a un individuo que poco menos se lo conoce le den la confianza. Es decir, los ciudadanos no confían en los políticos, que venga un curita y que él sí que nos salve. Claro, yo creo que electoralmente la gente votó por él por esa razón, Marianela. Pero esa razón además viola la propia Constitución, porque un sacerdote no puede ocupar una función pública y ni puede ser candidato. La propia Iglesia le quita la facultad de ser sacerdote, lo suspende, lo saca de la Iglesia, pero él aprovecha eso como un motivo de campaña con un tinte populista que les llevó efectivamente a ganar esa elección. Pero además una elección sin información, sin campaña. Creo que fue un desastre el último proceso electoral, porque el pueblo ecuatoriano tuvimos que ir a las urnas a ciegas, a poner en una papeleta nombres que no conocíamos, y creo que ese fue un tremendo error del propio Consejo Nacional Electoral, que no posibilitó que las distintas personas que participaban en esa elección puedan hacer campaña. Seguimos experimentando en el tema electoral en el Ecuador, que es otro de los poderes del Estado. Así como hay que hacer una reforma para acotar, limitar los poderes del Consejo, hay que hacer una reforma para que los procesos electorales sean libres, informados, transparentes, que es la esencia de la democracia, o una de las esencias de la democracia. No puede ser que un Consejo Nacional Electoral impida a las fuerzas que participan en elecciones que ejerzan control sobre el proceso, que tengan delegados en las juntas receptoras. No tienen que estar a 5 metros, no les dan la papeleta. ¿Qué se creen? Si el proceso electoral, las fuerzas que participan, fuerzas ciudadanas de una provincia o del país entero, o que tienen representación nacional, tienen todo el derecho de garantizar que el proceso sea libre, transparente e informado, y no amañado como en mucho sucedió en el último proceso electoral. Por suerte no en todas las provincias del país, pero hubo problemas en la elección de la alcaldía de Guayaquil, hubo problemas en la elección del prefecto de Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Pichincha, es decir, problemas reales, y no se abrieron las urnas ni se permitió reconteo de votos que hubiera permitido transparentar el proceso electoral. Y ahora, ¿qué está pasando con la justicia? La fiscal sale a la luz con una denuncia específica contra los jueces que dan medidas alternativas, por ejemplo, con Alexis Mera. Que la justicia ecuatoriana sigue teniendo una dosis de influencia muy alta de quien fue presidente de la República, Rafael Correa, y no hay independencia de la función. Entonces el Consejo de la Judicatura tiene la tarea urgente de avanzar en la evaluación de los jueces y darnos certezas. No puede ser posible que la justicia siga siendo amañada y a dedo. La justicia tiene que ser transparente y actuar con transparencia. A propósito de lo que sucede en el país y los retos que tiene este gobierno, se lo ha citado a usted, muy cercano, amigo personal del presidente de la República. ¿Qué tanto escucha un consejo del presidente? A ver, yo no soy funcionario público, no quiero serlo, no lo seré en este gobierno, lo digo y lo he dicho desde hace 2 años. Creo que el gobierno tiene una hoja de ruta compleja, difícil, que es retornar a la democracia, al cauce histórico democrático, recuperar la libertad de opinión, de expresión, y en eso nos solemos apoyar. Creo que hay otros temas claves como apertura internacional y no tener unas relaciones internacionales solo con 4 o 5 países, sino con el mundo entero, y creo que también hemos avanzado. En política económica, no depender del endeudamiento externo, sino de la producción. Esa tal vez es la tarea más compleja y difícil, pero se está avanzando en esa dirección. En la medida en que ha habido coincidencias, pues nos hemos
apoyado. También hemos tenido críticas porque hay aspectos que nos pareció una conducción, diría, de los ministros, de algunos ministros, débil, como en el campo de la salud. Creemos que ahí es necesario una política de salud pública mucho más agresiva que atienda la demanda de la gente. También nos preocupó el retraso de la construcción de las viviendas, que fue una propuesta de campaña del actual presidente, por la demora, y básicamente demora por problemas económicos. Ahora que el gobierno ha conseguido de los organismos multilaterales un financiamiento amplio para los próximos 2 años, esperemos que ese plan pueda ser realidad y cumplir con el objetivo que se planteó, que es acceso a la vivienda y empleo. Creo que en esos términos, pues, el diálogo con el gobierno ha sido fluido, es decir, en general, en estos aspectos nosotros hemos apoyado lo que consideramos correcto, adecuado, pero también hemos criticado las deficiencias del gobierno. Estamos en un proceso electoral. El Ecuador vive, cada 2 años cambia de autoridades a nivel nacional y a nivel territorial también, y estamos ya en una carrera electoral para las elecciones a nivel nacional. Veremos a Gustavo Larrea candidato presidencial. A ver, nosotros si tenemos, primero, recordar que somos la segunda fuerza política del país. Segundo, que tenemos todo el derecho de presentar candidatura a la presidencia, que no es ninguna novedad. Y que si es que las cifras nos dan, yo seré candidato y seré presidente de la República. Si nosotros no tenemos opción, apoyaremos a alguien de la tendencia que más opción tenga. Con madurez política, no es el momento de definir candidaturas, lo haremos el próximo año y lo haremos con madurez. Yo no tengo ambición de ocupar ninguna función. Yo he peleado toda mi vida por el país y seguiré peleando. Creo que hay que construir un futuro de dignidad, de prosperidad, y que comprendamos y que comprendan nuestros líderes políticos que el mundo cambió y está cambiando aceleradamente, que hay que hacer cambios en el sistema educativo, que no tiene sentido el profesor dictando clases o la profesora, que tenemos tecnología. Todo cambia menos la educación. Que los chicos pueden hoy en una escuela aprender cómo es el planeta, viendo cada país, que el acceso a la tecnología hoy nos permite cambios profundos en el sistema educativo, pero también en el sistema de salud pública. Si usamos la tecnología actual, podemos tener atención hospitalaria directa de médicos a la familia todos los días, o por lo menos chequeos mensuales y apoyo diario a las familias. Es decir, la tecnología nos va a llevar a un nuevo mundo, nos está llevando. Hay que construir el futuro, pero hay que construirlo desde nuestras raíces. No se puede construir el futuro como muchos han querido, olvidándose lo que somos y perdiendo el sentido de lo que es este país. El país de la mitad del mundo, el país de la megadiversidad, el país de la diversidad cultural. Es a partir de ahí que construimos el futuro, y no intentando siempre inventarse modelos de desarrollo que no tengan que ver con nuestro ADN, con nuestra historia. ¿Cuál es la agenda principal que se cumplirá hoy en la jornada de reunión de los presidentes a nivel nacional de Democracia? Vamos a trabajar la reforma estatutaria para ampliar nuestra organización, y vamos a trabajar una resolución sobre el tema Consejo de Participación Ciudadana, minería, educación, y el otro tema es reforma electoral para garantizar el 2021 una elección democrática. ¿A partir de qué horas y en dónde se desarrollará? A las 10 de la mañana, 10 de la mañana está convocado el evento. Empezaremos 10:30 en el Hotel Zaracay de la ciudad. Lo hacemos en homenaje a esta hermosa ciudad y provincia. Además, también conocemos que su celebración de cumpleaños también. Sí, hoy, bueno, el miércoles cumpleaños, y hoy en la tarde también haremos una pequeña reunión de celebración de mi cumpleaños. Queremos agradecerles esta mañana por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Mariana. Doctor Gustavo Larrea, principal de Democracia, sí, a propósito de ese encuentro de presidentes de la organización política que se desarrollará en nuestro territorio. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Hacemos una pausa para comerciales y de vuelta tenemos más información. Usted no se vaya.